Sí, Señor. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir, sus obras grandes son? Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Que si el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar, que si el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor, que puede dar vida y salvar por una cruz, sus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Oh poderoso Dios, tú eres grande, Señor. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltamos, Señor, te alabamos, Rey, solo a ti, oh, tú eres signo de gloria, tú eres signo, Señor, de toda alabanza, de todo reconocimiento, aleluya, te adoramos.
Señor. Tú eres digno, Rey poderoso. Lo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Ven ya. Somos tus hijos, Señor. Somos tu pueblo amado. Lo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Que venga hoy tu lluvia de amor, que venga hoy tu gloria, inúndanos. Estamos fijos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria, y nos transforma poder ver la hermosura de tu presencia. Hermosa presencia. Puedo oírlo ya, tu reino está cerca. Puedo oírlo ya, el cielo viene. Dijiste al pedir, recibirán. Por eso te pedimos, queremos más. Que venga hoy tu lluvia de amor, que venga hoy tu fuerza, inúndanos. Estamos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria, y nos transforma poder ver la hermosura de tu presencia. Ven, Señor, sopla espíritu, muévete. Sopla espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú. Sopla espíritu, muévete. Estamos listos. Sopla espíritu.
Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, nos siga bendiciendo como nos ha bendecido hasta aquí a través de las alabanzas tan lindas, tan hermosas que nos ayudan en nuestro espíritu, aún en nuestras emociones. Por medio de la alabanza podemos ir siendo transformados. A veces venimos cansados, a veces con alguna angustia, a veces contentos, diferentes estados de ánimos. Y la alabanza es algo tan importante para nosotros, algo tan especial, que cuando comenzamos a cantar hay algo que se desprende de nuestro corazón y que sea ese perfume grato para poder alabar al Señor. Y si fueran otras cosas, que en medio de esa adoración nosotros podemos ir rindiendo todo aquello que nos aqueja y el Señor hace una obra especial. Amén, gloria al Señor. Hoy quiero compartir un poco acerca de lo que es el rey David. Seguimos con el rey David y un poco de su familia. Si usted me acompaña y no se me caen los papelitos, vamos a empezar en 2 de Samuel, capítulo 3. Segunda de Samuel, capítulo 3, dice así en el verso 2 y 3. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita. Su segundo fue Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. Y sobre este hijo quiero ir un poquito, sobre la vida de este hijo, del tercer hijo que le nació a David allí en Hebrón. Recordemos que en Hebrón David fue ungido como rey de Judá, ¿sí? Luego de la muerte de Saúl, y allí se estableció David y empezó, obviamente a agrandarse la familia. Y vamos a hablar un poquito de Amnón. Lo invito a ir a 2 de Samuel 13. Vamos a leer varios versículos hoy. Seguramente todos conocemos la historia o conocemos en parte o alguna vez escuchamos de Absalón, y si no, hoy sería la primera vez que escuchamos algo. Así que 2 de Samuel, capítulo 13, el versículo 1 dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Hijos del mismo padre, pero de diferentes mamás, por si hay alguien que está quizás por primera vez. Y ahí estaba, él se enamoró de su media hermana, podemos decir, ¿no? Amnón. Vamos al 13:22, no solamente que se enamoró, sino que luego él abusó de ella, ¿sí? Existió una violación ahí. Y dice, cuando se encontró nuevamente Absalón con su hermana, vamos al 20 mejor, luego que aconteció esto, y le dijo su hermano a Absalón, le está hablando aquí a su hermana que había sido abusada por su hermano mayor. Le dice: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho
El 22 dice, mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. El 23 dice, aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Pasamos al 28. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Ahí estaba Absalón. Pasemos al 17. Luego de que él mandó a asesinar a su hermano, el 37 dice, el versículo 37, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Todos los días. El 39 dice, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. Allí estaba este hijo que se fue, si prestamos atención, se fue a la casa del abuelo. Y allí estuvo. Vamos a pasar en el versículo 14, el 1. Dice, conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Joab no solamente era un familiar de David, sino que también era el general de su ejército, y así que por lo tanto él conocía los estados de ánimo del rey y sabía que el rey ya le había pasado el tiempo que había estado tan enlutado por su otro hijo, que este mismo Absalón había mandado a matar, que tenía ganas de verlo, porque dice que su corazón se inclinaba hacia Absalón, o sea que le tenía un poquito de debilidad, podemos decir así, ¿no? Bueno, pasado esto, Joab hizo algunas intervenciones ahí para que Absalón pudiera volver nuevamente. Y vemos en que él usó una astucia y el rey lo aceptó. Vemos en el versículo 14, 22, en el capítulo 14, en el 21 dice, entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y dice el 25, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Tremendo. El 28 dice, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Recordemos que estuvo 3 años que huyó a Jesús allí a la casa del abuelo y luego más 2 años en Jerusalén sin ver el rostro del rey. ¿Cuántos años estuvo sin ver a su papá y al rey? 5 años. 5 años sin ver el rostro de su padre, estando en la misma ciudad y sin duda que por ahí, por los lugares del palacio, en algún momento quizás tendrían la oportunidad de cruzarse, pero Absalón también tenía su lugar, tenía su espacio, ¿no? su casa, sus campos. El 32 dice, y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinando su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón, porque el rey amaba a su hijo. Ahí estaba. Ahora vamos a ver un poquito de Absalón, y los que ya entienden ya estarán ansiosos ahí de recordar esta historia, ¿no? de cómo se refleja el carácter de un Absalón. Recuerde que él había abusado de su hermana
y que luego, quiero decir que él defendió a su hermana de un abuso y mandó a matar a su hermano mayor, que fue el abusador. Así que él ya estaba con el corazón medio hinchado, ahí estaba, pero ya estaba fermentando algo adentro del corazón de Absalón. Bueno, vamos al capítulo 15. Dice, mi Biblia tiene por título Absalón se rebela contra David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo, después de que él regresó a Jerusalén y que vio el rostro de su padre. Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio? Yo, dice, les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Robaba el corazón, dice, de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón, hijo del rey, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz, y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Tremendo, ¿no? Tremendo. Este Absalón tenía un perfil bastante difícil de explicar, ya la Biblia dice bastante, pero vemos a Absalón como un hombre vengativo primero, engañador, mentiroso, paciente para tramar una venganza, porque él le dice a su papá, permíteme ir a Hebrón, porque voy a ir a adorar a Jehová, cuando en el corazón lo que él tenía era una ansia, un deseo de vengarse, de seguir vengándose y de tomar posesión del reino. Se ponía ahí a las puertas y engañaba a la misma gente diciendo, yo te voy a escuchar, vení, yo te entiendo, qué lástima que no hay nadie que te pueda entender, el rey no te entiende, pero contame que yo te puedo llegar a hacer justicia. Cuando lo único que él deseaba era poder llegar al reino y tomarlo, usurpar el lugar del Padre, y no solo del Padre, sino de aquel que estaba en la autoridad puesta por Dios en un gobierno, gobernando en aquel lugar. Pero a Absalón no le tembló la voz cuando fue delante de su padre a decirle, déjame ir a Hebrón porque yo
Voy a ir a adorar a Dios porque hice una promesa. Voy a servir al Señor. Un hombre que estaba hambriento de poder, deseoso de llegar a costa de lo que sea. El objetivo, la corona, sentarse en el asiento, en el no sé cómo en el trono. Un orgulloso, un engañador, para llevar a cabo ese plan tan perverso. Él era un hijo, y a mí me da no sé qué poner acá esta pregunta. ¿Consentido? Mire lo que tuvo que hacer David, ¿no? Seguimos adelante. Cuando llegó esta noticia, ¿no?, y esta conspiración, empecemos nuevamente desde el 12, tuvo un buen consejero ahí Absalón. Alguien que le dijo, sí, ya es hora de que cambiemos las cosas. El otro día el pastor hablaba del Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y yo pensaba en esto, ¿no? Ahí estaba Absalón haciéndose aconsejar por el mismo consejero del rey. O sea que quizás ya habrían estado hablando en algún lugar diciendo acá las cosas tienen que cambiar. Así que ahí encontró uno que le prestó la oreja y en que enseguida le empezó a aconsejar, sí, yo estoy con vos. Así que cuando David escucha, dice en el versículo que dijimos, el 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel y allí dice que de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. No nos olvidemos que Absalón era un hombre hermoso y que tenía carisma, porque si no la gente no lo hubiera seguido. Él era un hombre que sabía cómo conquistar el corazón del pueblo. Seguimos con el 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Aleluya. Acá David tenía un cuerpo, un ejército, hombres valientes, valerosos que estaban a su lado, dispuestos a cualquier cosa, mientras otro grupo había marchado a las filas de Absalón para poder tomar el reino, para poder sublevarse, para poder poner ahí un golpe de estado, podemos decir, ¿no? Y allí sale David con toda su familia, con toda su casa, el rey de Israel, el que había ganado batallas, el que había derrotado al gigante, el que había hecho tremendas maravillas. Pero también sabemos, todos sabemos, la mayoría, quizá de los que están aquí, saben que fue también un transgresor, que transgredió las leyes del Señor, que pecó, pero fue un hombre que se arrepintió de veras y que se arrepintió de tal manera que quizás su corazón se estremecía por la presencia del Señor, porque él no quería perder la presencia de Dios. No importaba después lo que él se tenía que humillar y afrontar, pero decía, yo necesito de ti. Si vos no estás conmigo, Señor, yo no soy nada. Y ahí estaba, dispuesto a salir, a huir de su propio hijo. Dice, vamos a pasar ahí cuando ya salieron, ya fue un grupo de gente con David, en el versículo 22, dice, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente, el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va
al desierto. Allí David ya era un conocedor del desierto. Ya sabemos que él cuando huía de Saúl también estuvo allá en el desierto. Sabemos la historia de él, pero ahora ya habían pasado varios tiempos que David estaba en su casa, en su comodidad, seguramente en el mejor colchón de aquella época. Ahí estaba ya establecido, su reino estaba pujante. ¿Y quién se viene en una actitud de esta manera? Su propio hijo. Su propio hijo Absalón, aquel que le movía el corazón, ahora le estaba moviendo el reino. Y allí huye David con toda su casa al desierto. Sabemos a veces por las películas lo que es un desierto. No sé si sería un desierto de pura arena o sería un desierto con algunas cosas ahí, algunos arbolitos, pero desierto al fin. Salió de su comodidad y quizás llevó su carpita. Una carpita grande, todo lo que usted quiera, pero salió del lugar donde él estaba por causa de la sublevación de Absalón y que venía con todo. Y dice siguiendo ahí, ¿no? Que iban todos, otra vez el 23, y todo el país lloró, dice, en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Ese es algo conocido para nosotros también en el Nuevo Testamento. Pasemos al 24. Y aquí que también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciera. Esto dijo David hablando de la presencia de Dios que estaba ahí del arca. ¿Qué más podría haber deseado uno que tener la presencia de Dios en el momento más difícil? Pero David sabía que el arca tenía que estar en Jerusalén y allá la hizo regresar. Y dijo: si hallo gracia delante de Dios, Él me va a permitir otra vez volver y volver a verla, volver a sentir su presencia, volver a estar ahí. David era un conocedor de la gracia de Dios, de la presencia del Señor. Él sabía lo que era ahondar en el río de Dios, podríamos decir hoy. Él sabía lo que era estar en el momento más difícil, más oscuro, de persecución. Sabía que la presencia y la mano de Dios que quizás acariciaba allí el hombro de David en los momentos difíciles, él sabía que Dios le iba a ayudar, sabía que el Señor no le iba a dejar. Hermanos, a veces hay persecuciones que uno tiene y no decimos que tenemos a alguien persiguiéndonos ahí con una lanza, pero a veces las persecuciones en el pensamiento, en la mente, a veces acechan en la noche, en las horas de la noche, y hay noches oscuras que muchos de nosotros, ¿quién no ha tenido un día, una semana, una noche, algún día en su vida, una noche oscura, un día amargo que dice nunca lo quiero volver a recordar, pero de repente en el momento difícil nos asaltan los temores? Pero allí el que conoció la presencia de Dios sabe a dónde ir, sabe cómo llegar a tocar con humildad, con desesperación a veces, el corazón de Dios. Y decir: Señor, me asalta todo esto. Y a veces, ¿por qué no? Quizás con algún pecado que no pudimos soportar y que lo volvimos a cometer y nos arrepentimos 1, 2, a veces 3 veces y decimos: Señor, otra vez. Pero vamos y gustamos de ese perdón. ¿Tiene consecuencias? Sí, tiene consecuencias. El pecado siempre tiene consecuencias. Por eso seguramente tantas cosas que le vino a David. Pero no nos vamos a meter en eso. Vamos a seguir. Aquí, ya ellos ya estaban en el desierto, habían llevado el arca, él la hizo regresar, ¿no? Y dice en el versículo 30, y esto a mí
me conmovió no sé si puedo decir mis emociones, pero dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno sus cabezas e iban llorando mientras subían. Allí iba el rey de Israel, David, subiendo esta cuesta de los olivos, cargando con el peso de sacar un pueblo de su lugar, de sacar a la gente de su lugar, la gente que lo iba a seguir, la gente que estaba ahí con fidelidad. Estaba allí en pleno desierto, subiendo la cuesta de los olivos, llorando, humillado, cubierta su cabeza, y todo el pueblo con él, como si todo estaba perdido, como si todo hubiera sido tantos años de trabajo para edificar y construir una nación, para de repente salir o estar construyendo una nación y de repente salir de esta manera porque uno se sublevó y uno de su propia sangre. ¿Cómo era el corazón de Absalón? Tan diferente al corazón de David, tan diferente, tanto deseo de venganza que vemos más adelante a dónde terminó Absalón. Porque no va a ser el tema él en realidad, pero Absalón, tiempo después, capítulos más adelante, él termina enredado en una encina de su propio cabello, de esa propia hermosura que lo cubría, terminó enredado y muerto. Y David lo lloró porque lo amaba, a pesar de todas las que Absalón hacía. El hombre de Dios amaba a su hijo, sufría por su hijo, quizás lo esperaba que le venga a decir: papá, perdóname, me arrepentí, estuve mal. Pero no fue así. Mirando este versículo y mirando el nombre de la Cuesta de los Olivos, uno no puede más que ir también allí donde nuestro Señor Jesucristo estuvo tantas veces, ahí, en ese lugar. Lo invito a que vayamos un ratito a San Lucas 22. San Lucas 22, 39. Dice así: y saliendo se fue como solía, está hablando de Jesús, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Luego viene el arresto de Jesús. Luego viene la negación de Pedro.
Y allí estaba este Jesús, un día, cientos años atrás, un David, subiendo esa cuesta llorando, enlutado, triste. Y acá lo vemos a nuestro Señor Jesucristo, al que le quedaba pocas horas para estar con sus discípulos, y Él sabiendo, porque lo sabe todo, sabiendo que en un momento iba a quedar solo, que sus amigos, aún sus amigos, lo dejarían solos, aquellos que estaban con Él, pero era necesario para que hoy, un día como hoy, un martes como hoy, usted y yo estemos aquí alabando el nombre de Cristo. ¡Aleluya! Él estaba allí dispuesto, valía todo el dolor que él sentía, toda la desesperación, esas grandes gotas de sus lágrimas o de su sudor que caían como grandes gotas de sangre, eran por mí, eran por usted. Era por el niño por nacer. Era por el que ya se fue. Era por el violador. Fue por el borracho que violó a la hija estando en ese estado. Fue por el que mató en un momento de bronca. Fue por el ladrón que no resistió y robó lo que no era de él. Ahí estaba Jesús orando. Decía, yo voy a pagar el precio. Yo lo voy a pagar. Porque algún día este se va a sentar en la iglesia de 28 de noviembre y va a alabar mi nombre. Yo pago el precio, dijo Jesús. Yo lo pago. Pónganlo a mi cuenta. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Eres maravilloso, Señor. Tú eres digno de toda gloria, digno de toda alabanza. Digno eres, Señor. Digno, digno, digno. Mi alma te alaba, Señor, en este día, porque tú sabías todas las cosas de antemano. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Siempre hay un Absalón, hermano. Y hoy, como nos instaba en estos días el pastor a orar por nuestro país, ¿cuántos Absalones hay que están hambrientos de poder, que no hayan la hora de derribar a quien sea con tal de escalar un poquito más? Ay, porque Absalón andaba haciendo también política, perdón, no quiero ofender a nadie. Yo tengo un hermano que hace política también y a mí me gusta mucho también la política, pero ahí andaba Absalón haciendo, vótenme, yo no te voy a defraudar. Pero estaba con una gana de decir, este viejito lo quiero sacar de acá. Yo me quiero sentar ahí. Y ya van a ver cómo van a ser las cosas. Que Dios nos ayude, porque David lloró amargamente por su hijo Absalón, así como lloraba Jesús en ese monte también. Vamos a ver el salmo que escribió David, uno de los salmos que escribió en el desierto. Vamos a ir al Salmo 3. Gracias, Señor. Tiene por título, dice oración matutina de confianza en Dios, pero dice, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Amén. Dice así, recordemos, Absalón en el desierto, David en el desierto, huyendo de su hijo Absalón, con todo un pueblo atrás, con niños, con grandes, con ancianos, con todo lo que conlleva eso, con gente que le duelen los pies y con gente que nos duele a veces algo y con gente que a veces no quiere caminar.
Ahí iba David, decía, vamos, 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 cruzando, cruzando, y contaba quizá 1, 28, 50, 100, 200, 500. Ahí estaba el pueblo de ese pueblo que seguía a este siervo de Dios, en las buenas y en las malas, aleluya. Y ahí, en vez de empezar a decir tantas cosas, sacó quizás, no sé si tendría, qué instrumento tendría, no me quiero arriesgar, pero vamos a ponerle que era, no sé, ¿qué era? ¿Cómo se llamaba? ¿Un arpa? No sé, no me acuerdo no, en este momento cómo se llamaba, que es algo chiquitito parecido a un arpa. Ahí quizás la sacó y empezó a hacer este salmo. Y dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Y el 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El 4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Aleluya, aleluya. Allí estaba David diciendo, Señor, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi escudo, eres mi fortaleza, eres el que levanta mi cabeza. Tú eres Señor, tú eres Señor, tú eres Señor. Yo te alabo, yo te bendigo. Gloria al nombre de Jesús. Él tenía la experiencia. Me acordaba del momento en que trajeron el arca, cuando él ya estaba, no con ese, en la primera vez que hubo ese tremendo, accidente, podemos decir así, pero luego cuando él hizo las cosas bien y trajo aquella presencia de Dios. David se despojó de sus ropas y danzaba. Danzaba delante de la presencia de Dios y dijo, aún me haré más vil si fuera necesario. Cuando su esposa le salió a decir, ¿no te da vergüenza? Estás mostrando todo ahí, mirá, el rey, ahora anda así nomás, saltando como un chico. Él le dijo, no importa. Dice, acá tendría que estar tu papá, pero no está. Ahora estoy yo, le dice David, porque Dios me ha escogido. A Él le plació escogerme y aquí estoy. Y no me importa lo que digas, voy a saltar porque el Señor es el que me hace saltar, el que me hace brincar. Él es el que me hace gritar, amén, amén, aleluya. Él es, sí y amén. Gloria al nombre del Señor. A Él sea toda la gloria, hermanos, en esta noche. Él es el único digno de alabanza. El Señor es el que levanta nuestra cabeza. No importa las veces que el enemigo nos haya querido tener ahí, medios ahí abajo. No importa si a veces andamos por la mitad. No importa si no hemos metido quizás ahora del todo nuestros pies en el agua. Pero llega el momento de ese de repente. Estamos esperando la manifestación poderosa del Espíritu Santo en la iglesia del Señor. El levantamiento del pueblo de Cristo, que muchos años quizás ha estado como sometido quizás en este tiempo, con tantas leyes que sacan, tanta impiedad, tanta maldad, tanto desenfreno, que hoy hay que aplaudir las cosas malas. Señor, yo quiero que Dios despierte mi corazón, que ponga el deseo ferviente de volverme a la fuente de vida, a la palabra de Dios, pero de veras. Como cuando recién nos convertimos, seguramente muchos de ustedes, y escuchábamos la palabra de Dios y nos íbamos de cabeza para adelante. Queríamos ser los primeros. No sé si alguna vez tuvo esa experiencia, usted de estar en el banco, en la silla, esperando a qué hora termina de orar porque yo quiero pasar adelante. ¿A qué hora termina? Yo quiero pasar adelante. Que termine de pregar, yo quiero pasar adelante. Quiero recibir, decíamos, yo quiero recibir.
Hoy podemos recibir igual. La pandemia no pudo con el pueblo de Dios. No pudo ni podrá. Nos ha fortalecido. Y aunque no sintamos del todo esa fortaleza, está aquí, está aquí, está aquí. Gloria al nombre del Señor. Y lo último que voy a dejar, vamos al Salmo 24. Dice, tiene por título, El Rey de Gloria. Dice así, de Jehová, y este también lo escribió David, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y dice el 7, alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de la Gloria. Aleluya. Alzamos nuestras cabezas en este día. Alzamos nuestra cabeza al Señor. Le mostramos nuestro rostro a Dios. Y Él es el que levanta. Él es el que nos levanta, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Le invito, si usted quiere, y podemos orar en este día y decirle al Señor, Señor, yo necesito de ti, oh Dios. Yo necesito de tu presencia, que me renueve, que me transforme. Quizás han sido muchas las aflicciones, quizás han sido muchas las persecuciones, pero hoy está acá el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es? ¿Quién es? Que responda a nuestro corazón o a viva voz. Él es el Rey de Gloria. El Señor es el Rey de Gloria. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos los que un día hicimos un pacto? No, perdón, Dios es el único. Pero nosotros nos pusimos y dijimos, sí, Señor. Yo te voy a adorar, yo te voy a seguir en las buenas y en las malas. Yo me voy a rendir, Señor, delante de ti todos los días. Yo te voy a servir, Señor. Lo dejo todo para seguirte a ti, Señor. Alguna vez cantamos un coro, una alabanza que dice, aunque deje los jirones de mi vida, yo te voy a seguir, Señor. Señor, en esta noche queremos gozarnos en ti. Queremos manifestarte el deseo de amarte, Señor, en nuestro corazón. Queremos decirte cómo estamos, Señor. No te quiero esconder nada. Al contrario, quiero traer todas mis libretas delante de ti y decir, Señor, todo es esto. Acá está mi vida escrita. Lo que yo no puedo arreglar, Señor, necesito que me ayudes. Y si en un momento me cansé y me senté al costado del camino, hazme recordar que ya no soy un mendigo. Hazme recordar que soy la hija de un rey. Hazme recordar que cuando levanto mi cabeza tú estás para ayudarme. Hazme recordar que soy aquella que te adora, Señor.
Aleluya. Digno, digno, digno. Solo a Él sea la gloria. Te alabamos, te alabamos, te alabamos.